Hola, buenas noches. Estamos en la Parashá Hayé Sará, pero queremos hoy estudiar un concepto muy interesante que tiene que ver, se desprende de esta misma Parashá. Estamos parados en la generación número 20 desde la creación del mundo. Hubieron 10 generaciones, desde Adán Rishon, desde el primer hombre, hasta Noah, y hubieron otras 10 generaciones de Noah hasta Abraham y Sará. Es decir, en estas 20 generaciones, por supuesto, hubieron muchos nacimientos y muchas muertes. La Torá las menciona los nacimientos y menciona los fallecimientos, pero en ningún caso hasta este momento la Torá se detuvo a hablar de la ceremonia del entierro. Es la primera vez que la Torá se concentra y explica, y de hecho da un montón de detalles en el relato de cómo fue, cómo compró la tierra, la negociación misma del espacio, de todo lo que tiene que ver con el entierro. Es la primera vez que la Torá hace este hincapié. Y fíjense, ahí nomás cuando empieza esta perashá, en el versículo 2 dice, Batamot Sará Bekriat Arba y Hebrón. Dice, Sara murió en Criat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y preguntan los Jajamim, ¿para qué me sirve a mí saber dónde murió Sara? ¿En qué me cambia a mí saber si ella murió en un lugar o si murió en otro? ¿Dónde, para qué? Sabemos que la Torá nos da la mínima expresión siempre y no nos da ninguna información superflua. Y acá la Torá no solo que, como dijimos, alarga en demasía con respecto a toda esta ceremonia, sino que además me da una referencia de lugar. Pero es una referencia de lugar que a los Jajamim les molesta. ¿Por qué? Porque dice que ella murió en un lugar que se llamaba Criat Arba, que también se llamaba Hebrón, pero nosotros sabíamos que ella no vivía ahí, ella vivía en Beersheba. Entonces, ¿qué hacía Sará en Hebrón? ¿Por qué murió ahí? Entonces, para entender esto tenemos que buscar en un Midrash que explica que en el mismo momento que Abraham se fue a hacer la Kedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, que físicamente fue en el lugar donde después estuvo el Beit HaMikdash, al lado de donde hoy está en nuestro Kotel HaMaraví, nuestro Muro de los Lamentos, Sará se fue a Hebrón. ¿Y a qué fue Sará a Hebrón? Sará fue a comprar un campo. Sará fue a comprar la Meharata Machpelah. Ella la fue a comprar. Se apoyan, dicen que todo el Eshet Hail, toda esa poesía que escribió el rey Salomón y que es parte de Mishlei, son los últimos capítulos de Mishlei, y donde habla de una mujer que donde una persona, donde habla de esta mujer que deseó un campo y fue y lo adquirió, que se refiere a Sará. Sará se entera de este campo por un episodio que tiene que ver con Abraham. En el momento en que Abraham va a ser informado que va a tener un hijo, cuando le anuncian que va a tener un hijo, él conoce este espacio que es la Meharata Machpelah. Abraham, percibe la Kedushá de este lugar, percibe la santidad de este lugar, se lo comenta a Sará, y Sará durante muchos años quiso adquirir este lugar, lo quiso hacer propio. De hecho, explican los Jajamim que en el mismo momento que Abraham fue a hacer una mitzvah a Jerusalén con su hijo, a hacer la famosa escena de la entrega de las ataduras de Yitzhak, ella fue a hacer otra mitzvah que fue a comprar esta tierra. Esta cueva que se conoce con el nombre de Meharata Machpelah. Machpelah, que viene de la Shon Kafule, que es doble. Hay varias explicaciones de por qué se la llama así. Una de las explicaciones tiene que ver con que ahí estaban enterradas parejas. Estaban enterradas originalmente nada más que Adán y Javá, y después estaban destinados a ser enterradas otras parejas. Entonces por eso se la llama Machpelah, porque es doble. Cada espacio tenía un lugar doble para que haya un espacio para el hombre y para la mujer. Y hay otra explicación más profunda, mucho más interesante también, no sé si más interesante, pero es más profunda, que dicen que se llama Machpelah porque es doble, porque es a través de ese, lugar geográfico, de ese espacio geográfico, que se da un pasaje espiritual.
Es decir, dicen que las Neyamot bajan al mundo a través de ese lugar y vuelven después de 120 años a unirse con su fuente por ese espacio. Por eso se llama Maspelá, porque es un espacio de tránsito donde las Neyamot bajan y regresan por ahí. Todas las Neyamot que bajan a este mundo pasan por ahí para venir y también pasan por ahí para retornar. Entonces, estamos tratando de entender por qué la Torá nos hace hincapié y nos dice dónde es que ella murió. Entonces, ahí mismo Rashi dice que se llama Kriyat Arba porque es un lugar que tiene 4 nombres. Y estos 4 nombres representan 4 niveles. Y estos 4 niveles representan 4 niveles de muerte y también son 4 niveles de vida. Los nombres son los siguientes. Uno de los nombres que tiene es Mambré. Mambré, la expresión más conocida tiene que ver con un Zaken Mambré. Un Zaken Mambré se refiere a una persona que siendo adulta, siendo una persona grande, anciano, se vuelve renegado. Entonces esa persona cuando le toca morirse va a morir por sus propias transgresiones. Es decir, lo que él hizo mal es la causa de su partida de este mundo físico y no hay ningún otro motivo, sino que él mismo tal vez hizo las cosas bien hasta determinado momento. A partir de un momento, Dios sabe por qué, esta persona se vuelve renegada. Entonces se llama en hebreo un Zaken Mambré. Por eso el nombre Mambré, que es uno de los nombres de Kriyat Arba, está relacionado con ese tipo de muerte, que es aquella persona que muere a causa de sus propios pecados. Un nivel más arriba es el nombre Eshkol. Otro de los nombres con los cuales se conoce esta tierra es Eshkol. Dicen que Eshkol tiene que ver con una expresión que significa Avshakul, que nunca de nosotros sepamos, pero en hebreo, en castellano no hay un nombre para una persona que perdió a un hijo. Digamos, tenemos el concepto de huérfano que se refiere a hijos que perdieron padres, pero no existe en castellano un término para referenciar a padres que perdieron a hijos. En hebreo sí existe ese término, y con respecto a un padre se le dice Av Shakul, con respecto a una madre se le dice Imá Shekula. Entonces dicen que este nivel tiene que ver con los hijos que mueren a causa de las transgresiones de los padres. Hay un tercer nivel que se llama en hebreo Kriyat Arba. Kriyat Arba. ¿Por qué? Porque los 4 elementos básicos con los cuales está construido el mundo, que son tierra, aire, agua y fuego, también están presentes en el cuerpo. Se refiere, por ejemplo, la tierra, la modalidad tierra es cuando la persona está perezosa, cuando está con fiaca, que no se mueve. El aire tiene que ver con el habla. El agua tiene que ver con el deleite, con el placer. Y el fuego tiene que ver con el enojo. Entonces, dice, cuando cada uno de esos elementos vuelven a su raíz en armonía, se cumplió la misión. Entonces, esto significa que la muerte es una muerte natural después de 120 años, donde se consiguió armonizar todos los elementos y cada uno se vuelve a conectar con la fuente en una relación de absoluta armonía. Pero hay un nivel todavía más elevado que está representado por la palabra Hebrón, que viene del vocablo en hebreo Jibur. Jibur quiere decir apego, unido, algo que está unido, se dice que está en una relación de Jibur, de Jabura. Entonces dice, cuando la Neshama consigue apegarse a la Kedusham, ahí ya sí decimos que hay un nivel digamos que el más elevado de estos 4 que estamos mencionando, y que tiene que ver con que la Neshama ya no solo consiguió armonizar los elementos que integraban su cuerpo, sino que alcanzó un nivel de apego con Hashem. Son 2 niveles bien distintos, y los 2 niveles marcan una diferencia importante. ¿Qué significa esto? Si una persona se manejó en el mundo de acuerdo a los principios de la Torá y actuó, digamos, en consecuencia, entonces, en el mejor de los casos, va a armonizar los 4 elementos que integran su cuerpo, es decir, y va a llegar al nivel de Kriyat Arba,
que es el nivel más alto que él puede llegar, que armonizó los elementos que componían su cuerpo. Ahora, para llegar al nivel de Hebrón hace falta un trabajo extra, que es pretender alcanzar un nivel de apego con Hashem. Eso es otro nivel. Es la persona que además de cumplir la Torah o las mitzvot, desea apegarse al Creador y hace todo lo posible digamos, para fomentar ese vínculo de apego. Entonces, ahí estamos empezando a entender por qué la Torah nos dice que Sará murió en Criat Arba y Hebrón. Nos da dos referencias de lugares, nos dice que uno es el otro. ¿Por qué? Porque ella consiguió hacer estas dos cosas, estos dos desafíos. Por un lado, Sará consiguió armonizar los 4 elementos básicos y devolverlos, digamos, en armonía a su fuente, y por el otro lado consiguió un nivel de apego con el Creador importante, absoluto, que la embistió de un nivel de Kedushá que le permitió llegar a ese nivel que se llama Hebrón a partir de que consiguió ese apego. Entonces, para entender esto, el Ben Ish Hai nos trae un ejemplo, y él dice así. Él dice, una persona le trae a la esposa una gallina y le dice, mira, la trae el domingo, le dice, guardala, que el viernes va a venir un matarife, una persona que hace la matanza ritual, y si Dios quiere la vamos a comer para el próximo Shabbat. La persona guarda la gallina en un cuarto que tiene ahí, y cuando llega el próximo Shabbat y viene el matarife, abren el cuartito y se dan cuenta que la gallina estaba muerta. Entonces la mujer se angustia mucho, el hombre le dice, no, mira, no te hagas problema, la semana que viene te voy a comprar otra, no te pongas triste. La mujer le dice, no, mira, no me compres otra, porque lo más probable es que pase lo mismo, que me olvide, no me dé cuenta, y esta gallina también se vuelva, la nueva gallina que me vas a traer también se va a morir. Entonces él dice, no, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a traer, en este caso te voy a traer un gallo, no una gallina. Te voy a traer un gallo que en tanto y en cuanto cacarea, vas a tener registro de su presencia y no te vas a olvidar de alimentarlo digamos, de darle agua o darle comida, sino que vas a notar su presencia. El Meshachai dice, mira, el gallo representa el cuerpo. El cuerpo, sobre las necesidades del cuerpo todos tenemos registros. El cuerpo permanentemente nos va informando lo que necesita. Necesita agua, necesita descansar, necesita alimento, necesita vacacionar, necesita dormir. Los registros del cuerpo los tenemos todos mucho más a flor de piel. ¿Por qué? Porque el cuerpo cacarea, sería el equivalente al gallo. En cambio, la gallina representa la Neshama. Y la Neshama está silenciosa, la Neshama no habla. Para poder comunicarnos con la Neshama, tenemos que hacer un trabajo todavía más elevado. ¿Por qué? Porque con la Neshama no nos comunicamos a través de los sentidos. Los 5 sentidos, en el mejor de los casos, nos sirven para tener información del cuerpo, pero para tener información de la Neshama debemos trabajar y refinar los sentidos. Los sentidos, así como vienen de fábrica, en el mejor de los casos nos dan información material, pero no nos dan nunca información espiritual. Ahora nosotros, a través del trabajo con Torah Mitzvot, debemos refinar a los sentidos como para que también los sentidos nos den información espiritual y sepamos qué es lo que siente, qué es lo que necesita la Neshama en cada momento y momento. Entonces ese es el desafío y ese es el planteo que hace esta perashá cuando nos hace estas referencias aparentemente a espacios geográficos. En definitiva, la Torá no está haciendo otra cosa que darnos referencias a espacios espirituales que habían alcanzado estos gigantes que son nuestros patriarcas. La Torá en general, cuando habla de seres que son excelentes para el lado positivo o Hasbe Shalom excelentes para el lado negativo. La Torá no se ocupa de los mediocres. La Torá siempre se ocupa de aquellos de los cuales realmente podemos aprender. Podemos aprender de la gente que es
sumamente bondadosa y podemos aprender de la gente que es sumamente mala o sumamente cruel. La Torá de los mediocres, de las medias tintas, prácticamente no le dedica versículos a eso. La Torá acá nos está dando una referencia que no la debemos entender como una referencia geográfica únicamente. Nos está dando una referencia espiritual. Nos está diciendo cómo vivió esta mujer y nos está diciendo cómo murió esta mujer. Porque en definitiva, por más fantasías que tengamos, nadie muere de una manera distinta a la que vivió. No hay manera de morir como un tzadik si uno no vivió como un tzadik. No existe eso. Muchas veces tratamos de convencernos, y especialmente ante la pérdida de un ser querido, que exageramos sus cualidades de manera de hacerlo quedar como un tzadik. Bueno, la realidad de las cosas es que eso tal vez consigue convencernos a nosotros, pero no es algo honesto y no es así como funciona. La realidad es que de la misma manera en que la persona vivió, es la forma en que la persona va a terminar muriendo. Y la Torá lo que nos estaba diciendo es que ella murió en Criat Arba, que es Hebrón. Ella consiguió armonizar estos cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, y además consiguió apegarse a Shem. De esa manera entendemos por qué la Torá da estas dos referencias. Avanzando un paso más todavía, porque la perashá se llama Hayé Sará, y es una pregunta clásica: ¿por qué se llama Hayé Sará? ¿Por qué se llama la vida de Sará? Si está en definitiva ahí nomás al principio de la perashá relatando la muerte de Sará. Entonces, para entender esto, debemos entender una idea que es muy importante, que está muy presente en muchos libros de Musar, entre ellos en Mishlé. En muchos lugares se refiere a los malvados como muertos. La idea que hay atrás de esto es que los vivos, en realidad, y los muertos no tienen que ver con lo que nosotros vemos física o materialmente. Puede ser que nosotros estemos interactuando con una persona que esté clínicamente viva, que sea una persona que compre, venda, se mude, viaje, cambie el auto y haga todas las acciones en el mundo material que nosotros conozcamos, pero esa persona, en tanto y en cuanto no tiene una conexión espiritual, desde el punto de vista espiritual se la considera muerta. Es decir, y a su vez, vamos a encontrar en el caso de una persona que tal vez ya partió de este mundo, pero a nivel, digamos, espiritual se la sigue considerando viva. ¿Por qué? Porque esas personas que vivieron una vida en plenitud de acuerdo a los principios eternos de la Torá, aún después de haber pasado por este mundo terrenal, las seguimos considerando vivas. Entonces, el concepto de alguien que está vivo y alguien que está muerto no es el concepto clínico, sino que lo medimos en términos de conexión espiritual. Si una persona no tiene una conexión espiritual, no hay manera que esa persona se llame viva, que está viva. Insisto, puede ser que esa persona esté disfrutando mucho y vacacionando y yendo a un spa a otro y haciendo todas cosas muy relajadas para su cuerpo y se sienta bien y la pase bien, y los demás tal vez hasta podamos en algún momento mirarlo, mirar a esa persona con cierta envidia, porque son todas cosas apetecibles, pero debemos entender que esa persona en términos espirituales nunca despegó del piso, sino que es una persona que está espiritualmente muerta, por más que, insisto, haga muchas cosas. Mientras les estoy contando esto, me estoy acordando de una anécdota que la escuché en el lugar donde se produjo. Ustedes saben que antes de la creación del Estado de Israel existía lo que llamaba la agencia judía, la Sochnut Yehudit. La agencia judía, inmediatamente antes de la creación del Estado de Israel, estaba presidida por David Ben Gurión. David Ben Gurión ya se sabía que se iba a declarar el Estado de Israel, ya era algo medio inminente, y en un momento es recibido en el edificio que está en la calle de Keren Hayesod, mejor dicho, no es que ha recibido, él recibe, siendo presidente de la agencia judía y ya como futuro, digamos, primer ministro del Estado de Israel, que iba a ser creado en cualquier momento, recibe una delegación de beduinos. Beduinos, como todos sabemos, son esa gente que vive en carpas
ahora bastante más sofisticadas y con bastante más equipamiento, pero en ese momento eran carpas, literalmente carpas, y que estaban asentados en distintos lugares, especialmente en el sur de la tierra de Israel, en el marco del desierto, pero también en zonas así cercanas a Jerusalén. Ahí nomás, cuando uno sale de Jerusalén, aún hoy ve asentamientos beduinos. Entonces los beduinos lo vinieron a visitar a Ben Gurión, a su oficina, y para pasar por su oficina, para llegar a su oficina, perdón, pasaron por un patecito donde vieron una canilla de donde salía agua. Y los beduinos quedaron fascinados. Entonces Ben Gurión les pregunta por qué tanta fascinación y ellos le explican que nunca habían visto una canilla. Entonces ahí mismo David Ben Gurión le pide a uno de sus asistentes que mientras él iba a tener esta reunión con ellos, que el asistente vaya y les consiga unas canillas, y cuando terminó la reunión Ben Gurión le entregó estas canillas como un presente para que ellos se las llevaran, para que los beduinos se las llevaran. Y así fue que los beduinos se fueron con sus canillas contentos. La cuestión es que pasa el tiempo, el Estado de Israel se declara como Estado, Ben Gurión se convierte en el primer ministro y estos beduinos en un momento vuelven a saludarlo a Ben Gurión, ya digamos en otro contexto. Y cuando entran a la oficina, después de los saludos, le presentan una queja y le dicen que ellos se llevaron esas canillas a sus carpas, a sus tiendas, y que en realidad no funcionaban, que no salía agua. Y dicen que David Ben Gurión los miró, por un lado se sonrió y les dijo: tontos, ustedes tienen que estar conectados para que salga agua. Si no están conectados, nunca va a salir agua. Y este es el mismo concepto que hay atrás de la idea de quién está vivo y quién está muerto. El que está vivo es aquel que está conectado, es aquel que tiene un nivel de conexión. ¿Conexión con quién? Tiene un nivel de conexión con Hashem, con su vida espiritual, tiene un nivel de conexión con su Neyamá, y la siente a su Neyamá, tiene registro de lo que la Neyamá necesita, siente cuando su Neyamá está avanzando y cuando su Neyamá está estancada, siente cuando su Neyamá necesita más espiritualidad, y reacciona y se lo da. Esa es la persona que está viva. La persona que solamente atiende las necesidades desde el cuerpo es una persona que, sí, claro, clínicamente está viva, no podemos decir que está muerta, pero espiritualmente está muerta. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una idea que trae el Gaón de Vilna en relación a esta perashá misma y a estos conceptos que estamos hablando nosotros sobre quién es que está vivo y quién es que está muerto. El Gaón de Vilna explica que hay de manera inusual 7 veces que habla la Torá, la idea, que repiten en el diálogo que mantiene Abraham con Efrón. 7 veces usa una expresión que tiene que ver, en hebreo se dice Ekverá et meti o Kevor et meteja. 7 veces como que hablan y dicen, o mejor dicho, 6 veces hablan y dicen: y voy a enterrar a mi muerto, y el otro le dice: y vas a enterrar a tu muerto, y voy a enterrar a mi muerto, y vas a enterrar a tu muerto, y así se va repitiendo el lenguaje durante 6 veces. Pero una vez el orden está en sentido inverso. ¿Qué significa? En lugar de decir y vas a enterrar a tu muerto, dice simplemente: a tu muerto vas a enterrar. Entonces el Gaón de Vilna explica este concepto de la siguiente manera. Él dice así: dice, después que Abraham compró esta tierra, después de que él compró la Meharata Maspelá, después de que él compró esta cueva, iban a haber 3 parejas que iban a ser enterradas ahí. Iba a estar enterrado ahí Abraham y Sará, Itzhak y Rivka, y Jacob y Lea. Todos sabemos que Rachel está enterrada en otro lugar porque ella murió en el camino y no está en Meharata Maspelá. Entonces el Gaón de Vilna dice: las 6 veces que la Torá dice y vas a enterrar a tu muerto, se refiere por estos 6 gigantes, estos patriarcas y matriarcas nuestros, que iban a ser enterrados en ese espacio con posterioridad a esta compra que se estaba dando en ese momento. Ahora, hubo alguien más que entró en la Meharata Maspelá, y ese alguien más es alguien que entró parcialmente. Explica a los Jajamim que en el momento en que mueren
Jacob, y se da una situación donde Esav comienza a hacer historia, comienza a hacer problemas y no permite que se proceda con el sepelio de Jacob, alegando, diferencias en cuanto a la propiedad de esta tierra. Y es ahí donde Hushin, el hijo de Dan, que era sordomudo, sin mayores problemas, le corta la cabeza a Esav, y esa cabeza rueda y alcanza a entrar a Meharet Machpelah. Y es a ese muerto que se refiere la Torá, explica el Gaón de Vilna, cuando reversa el orden y dice Pet meteja kevor, y a tu muerto vas a enterrar. ¿Por qué? Porque Esav, como arquetipo de los malvados, estaba clínicamente vivo, pero por el otro lado estaba espiritualmente muerto. Entonces ahí es cuando dice la Torá que a tu muerto habrás de enterrar. Y en los demás casos, que eran personas elevadas espiritualmente, dice, enterrar habrás a tu muerto, o vas a enterrar a tu muerto. Insisto, con el caso de Sab, dice, no, es solamente la cabeza, y es porque se comportó como un malvado, entonces la Torá usa otro lenguaje. En síntesis, ¿de qué hablamos en el encuentro de hoy? Empezamos hablando de que es la generación número 20 desde la creación del mundo, y que es la primera vez que la Torá habla y relata un entierro. Hablamos también que la Torá hace una referencia a un lugar, y explicamos que es un lugar que lo podemos entender tanto físicamente como espiritualmente. Y entendemos espiritualmente los distintos niveles en los cuales una persona puede vivir, y que en definitiva son los mismos niveles en los cuales va a terminar muriendo. Abraham compra una tierra que de hecho ya la había comprado su esposa cuando él fue a cumplir la mitzvah de Akedat Yitzhak. Ella fue a cumplir, su deseo de comprar una tierra que sabía que tenía una conexión espiritual importante, que tenía una fuerza espiritual importante, y ella va y la compra. Y ahí ahora entendemos por qué al principio del diálogo entre Abraham y Efrón, cuando Abraham le dice que quiere comprar la tierra, Efrón le dice, pero yo la tierra ya te la di. ¿Cómo? ¿A quién se la había dado? Claro, se la había dado a Sará el día anterior. Entendimos también la idea de la unión, por eso Hebrón es la unión espiritual, el lograr el apego espiritual, es algo independiente del cumplimiento de Torah Mitzvot. El camino para lograr el apego son las Torah Mitzvot, pero a veces es un nivel distinto. Está la persona que cumple Torah Mitzvot, y está la persona que desea alcanzar un nivel de apego con Hashem. Hablamos de que hay los niveles, y con el nivel, de Torah o Mitzvot solamente, sin el nivel de apego, se puede llegar hasta Kriyat Arba, no se puede llegar a Hebrón. Hebrón es el nivel más elevado, y por eso la Torah hace hincapié que ella murió en Kriyat Arba y Hebrón. Nos da dos referencias. Explicamos que no eran referencias geográficas solamente, sino que eran referencias espirituales. Y por último, entendimos la explicación que nos da el Gaón de Vilna en relación a quiénes son vivos y quiénes son muertos, quiénes son los que podemos considerar como vivos y quiénes son los que podemos considerar como muertos. Todos nosotros estamos rodeados de gente a la cual tal vez queremos mucho y apreciamos mucho. Tenemos vínculos familiares, o vínculos comerciales, o vínculos de trabajo, que son gente que a raíz de su absoluta desconexión espiritual, ahora empezamos a entender por qué la Torah los considera muertos. Están en un nivel tan bajo que no los considera ni siquiera vivos. Y el desafío nuestro es hacer, como explican los Jajamim, cuando nosotros en todos los días en la Midá decimos el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob, cuando nosotros nombramos a los patriarcas, la idea no es recordarlos o nombrarlos porque sí, sino que al mencionarlos, la idea es tener presente cuáles son sus cualidades y hacerlas propias. Y ese es el desafío de la Perashá esta, ese es el desafío de la Perashá Hayé Sará. Es decir, Sará murió de esta manera. La pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer es, si Hasbe Shalom a nosotros nos tocara hoy mismo, ¿en qué nivel estaríamos?
estaríamos en el nivel de Mambré, en el nivel de Eshkol, en el nivel de Kriyat Arba o en el nivel de Hebrón. Y es más aún, ¿cuál de los, ¿con cuál de los 4 niveles nos identificamos o a cuál de esos 4 niveles realmente y con honestidad nosotros aspiramos? Aspiramos vivir, que en definitiva es lo mismo que aspiramos a llegar a morir. Explicamos al principio que nadie muere de una manera distinta a la que vivió. Y ese es el concepto que queríamos compartir hoy en relación a esta perashá tan rica como Hayezará. Buenas noches, muchas gracias.